¿Cómo están, amigas y amigos de Manos Libres? Aquí estamos nuevamente en esta nueva edición de este programa que no tiene pelos en la lengua, no tiene filtro muchas veces. Tuvimos hace unos días con el senador Carlos Cantero, ex senador Carlos Cantero, que no dejó títere con cabeza en la centro derecha y en el gobierno de Piñera, impresionante. Pero bueno, así somos de la absoluta libertad de expresión. Tenemos un invitado muy importante, muy interesante, que representa a un sector gravitante del país, no en la parte política, sino que en la parte productiva, básicamente. Vamos a hablar de emprendimiento. Pero antes, tenemos que recordarle a nuestros amigos que se suscriban. Ahí va a aparecer la campanita, suscríbanse por favor aquí a Manos Libres. Y como siempre, acompañados de Provienes, especialistas en compra, venta, arriendo, y también en inversiones en propiedades, www.provienes.cl. Antes de empezar con la entrevista, saludo a la Verónica, a Miguel, a Marcelo, y damos inicio a la sección que hemos denominado 1 a 1 en un minuto. Breve repaso de la contingencia nacional. Ya, bueno, hablar de COVID, de las medidas que se tomaron, ¿cierto?, en relación a los de retroceder y volver a fase 3. Siento que el Ministerio aún no ha tomado las medidas en relación a la prevención que hay que hacer. O sea, hay medidas que son absolutamente preventivas, como el reforzamiento del uso de las mascarillas, el lavado de manos, el tema de los aforos, de no estar en lugares muy concurridos. Creo que tenemos que reforzar en las cosas que son del diario vivir de las personas. Ya esperemos no tener una saturación de los hospitales, porque la verdad es que la cifra está altísima y seguramente va a seguir subiendo en lo que reste de estas 2 semanas. Eso. Muy bien, seguimos en el 1 a 1 en un minuto con Marcelo. Boric y la educación. Sí, bueno, es un buen tema. El tema ese de otra cosa es con guitarra va a empezar a sonar cada vez más fuerte, porque efectivamente hoy día uno no sabe perfectamente cuánto es el énfasis que le va a poner el gobierno en temas de educación y hasta qué profundidad va a llegar con esos énfasis, ¿ya? Tenemos ahí un tremendo problema en todos los niveles de la enseñanza. Nos falta desarrollo de la enseñanza prebásica o parvularia. Tenemos problemas en la educación básica, hay una deserción mucho mayor, estamos retrocediendo como 20 años en educación básica, lo mismo en educación media. La educación universitaria está en crisis, tenemos problemas con la cantidad de gente que accede y las oportunidades laborales luego de que egresan, y es un fierro caliente. El tema de la educación es un fierro caliente. Si uno le suma a eso la gratuidad, si uno a eso le suma la calidad, realmente creo que Boric la va a tener bien dura. Y cuando empiece, una de las cosas importantes es que esta semana se define el gabinete y vamos a saber quién es el ministro de Educación, y eso va a marcar muy claramente hacia dónde se quiere avanzar. Hay algunos nombres que a mí me generan cierta reticencia. Hay una mujer que fue subsecretaria de Salud en el gobierno de Bachelet, subsecretaria de Educación en el gobierno de Bachelet, que suena como ministra, la Valentina Quiroga. Si él nombra a esa persona como ministra de Educación, uno puede tener claro que no van a haber muchos cambios. Eso. Gracias, Marcelo. Estamos en Manos Libres, 1 a 1 en un minuto. Y antes de darle el paso a Miguel, respecto a los nombramientos que van a ser este viernes, lo más probable que sea este viernes, ya se ha sabido que todas esas listas que hemos recibido todos por WhatsApp, ¿no es cierto? Hemos recibido muchas aparentes filtraciones de gabinetes, del próximo gabinete, han provenido efectivamente de la moneda chica, con un afán bastante particular, a mi juicio, inmaduro, populista, irresponsable, que es ver qué tanto apoyo tienen esos nombres en las redes sociales. Bueno, y yo voy a hablar aquí en 1 a 1 en un minuto del Código de Aguas, que después de 11 años, ¿cómo se demoran los parlamentarios? 11 años, una década, es un niñito de 11 años. El próximo entrevistado tiene un niño de 3 años y medio. Es como cuando él tenga 11 años, aparece la ley, Código de Aguas, la reforma al Código de Aguas. Pero cuando a los políticos les interesa cambiar las leyes para sus propios intereses o los de sus partidos, se demoran
37 minutos o menos. Hay cosas buenas respecto a esta nueva ley, digamos, que tiene que ver con, bueno, ¿por qué se demoró tanto? Porque hay muchos intereses cruzados. Hay cosas buenas como que los derechos de aprovechamiento, por ejemplo, ya no son indefinidos, no son ad eternum, sino que tienen un plazo máximo de 30 años. Ahí tendrán que ver los Pérez Lloma, los Guterres Martínez y gran parte de la DC, alguna parte de la DC, cómo va a hacer para renovar eso. Lo otro es que se considera las aguas como un bien de uso público, por fin, con que el uso y dominio pertenecen a todos los chilenos y se privilegia el consumo del agua por sobre otro tipo de explotaciones. Se prohíbe también la construcción de drenajes en áreas protegidas y hay más limitaciones y restricciones a las concesiones mineras que aún están vigentes. En contrapartida, siempre la moneda tiene una parte y la otra, una cara y la otra, es que según muchos especialistas esto no resuelve efectivamente la escasez hídrica y además se señala que el otorgamiento sin considerar las restricciones de los caudales, por ejemplo, que faltó acá, sumaba al cambio climático, por cierto, y la no fiscalización o bajísima fiscalización de la sobreexplotación de los acuíferos siguen siendo algo así como el 70% de la crisis hídrica. Ahí tenemos uno a uno en un minuto, una mirada y un repaso muy rápido a lo que es la contingencia nacional aquí en Manos Libres. Pero vamos a presentar a nuestro entrevistado, a quien agradecemos de antemano su presencia en Manos Libres. Es ingeniero comercial. Es cofundador y CEO de City Global, que es una empresa dedicada al apoyo y al asesoramiento a pequeñas y medianas empresas latinoamericanas en su crecimiento y consolidación en el mercado. Una especie como de mentoría, se lo vamos a preguntar más adelante, vamos a hablar de las mentorías también. Presidente del directorio de Acelera AP y fundador de la red de negocios Founder Business Network, lanzada hace poco tiempo. Previamente fue gerente de emprendimiento e innovación de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de la Información. Es casado, tiene 2 hijos. Una de 19 años, que le está ayudando a criar, parece, o al menos es mi recomendación, y otro de 3 años y medio, 2 chips distintos, 2 miradas distintas, 2 tipos de paciencia diferentes. Vive en Santiago, pero viene de Melipilla, linda zona, ¿no? Es cruzado, le gusta la Universidad Católica. Y desde el 23 de diciembre, me puedo equivocar en el día, desde diciembre del año 2020, es el nuevo presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile, ASECH. Marcos Rivas, muy bienvenido a Manos Libres, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Estuvo bien la presentación o me caí con algo? Fantástica. Mejor no podría haber sido. Perfecto, muchas gracias. Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta, Verónica Rosales. ¿Tú quieres saber algo que es básico antes de entrar en materia? Hola Marcos, bienvenido a nuestro programa. Quiero hacerte una pregunta, como dice Mario, bastante básica. Yo quiero saber cuál es la diferencia entre un emprendedor y un empresario. Bueno, es una gran pregunta. El empresario puede ser emprendedor también. Lo que pasa es que emprendedor se refiere a la actitud. Cuando alguien tiene una actitud emprendedora. Hay emprendedores que están fuera de la empresa y crean startups y crean estas compañías que andan en búsqueda de un modelo de negocio. Y están los intraemprendedores que trabajan dentro de una empresa y generan una serie de iniciativas. Pero finalmente el emprendedor es la actitud. El empresario se le denomina quien crea empresas, ¿no? Quien funda empresas y generalmente está muy concentrado o la gente lo asimila a empresarios que tienen compañías grandes, compañías grandes sobre todo que son family office y se habla del gran empresariado, de la SOFOFA, la CBC, de gente que ya tiene un nivel de empresa importante en este país. Pero yo diría que no existe ninguna diferencia, no son excluyentes y la actitud es todo, la actitud lo hace todo. ¿Qué significa la actitud? ¿Cómo podríamos detallar en varios puntos qué es lo que es la actitud de emprendedora, digamos? Lo que pasa es que para hacer empresa en Chile hay que estar loco. No. La gente hacer empresa, y yo creo que en cualquier parte del mundo, porque es pasarlo mal, es contratar gente,
trabajar con gente es complicado, todas las obligaciones las tienen los socios, son los últimos en ver utilidad y son los primeros que se tienen que pagar con los sueldos. Cuando la compañía no anda bien, son los primeros que se tienen que bajar el sueldo o posponer el pago de los sueldos. En general, es pasarlo mal, y desde esa perspectiva la actitud lo hace todo, porque al final, cuando uno tiene un convencimiento, una convicción, una visión respecto a una oportunidad de negocio o algo que va a impactar en la vida de cientos de miles de personas, y se transforma en algo a perseguir, la verdad que esa motivación, esa energía hace que muchas veces nosotros que fundamos compañías persigamos y estemos dispuestos a pasar por situaciones que quizás otra persona no lo haría. Estar sin sueldo un periodo de tiempo, estar endeudado con los bancos, deberle plata a veces a Pedro, Juan y Diego, soportar un montón de cosas y presiones de proveedores, de clientes. El cliente al final pasa a ser, todos los clientes pasan a ser un gran jefe, y uno tiene que dejar contento a todos los clientes. Entonces, ese es un tremendo desafío y yo creo que la actitud lo hace todo. La actitud es la que traza la capacidad que tienen las personas de alcanzar un objetivo que se ha trazado o no. Y la verdad que uno puede ser muy competente respecto a los conocimientos y la técnica, pero si no tiene la actitud, es muy difícil que esa compañía avance. ¿Es la del mono porfiado o la del resiliente? Ambas, porque lo que pasa es que la resiliencia se genera en función de perseguir muchas veces lo mismo y uno se va cayendo por errores propios, por falta de capital, por condiciones que no están en tus manos, como lo que pasó con la pandemia y la crisis económica que no es la pandemia, la crisis social, y uno como emprendedor tiene que seguir batallando. Imagínate todos esos emprendedores que les quemaron todos sus negocios, toda la gente que está con restaurantes, tuvieron que estar cerrados, los gimnasios, cuánta pyme quebró y tuvo que cerrar sus negocios por insolvencia, por no poder abrir. Y lamentablemente tenemos una ley de insolvencia y reemprendimiento con las modificaciones que envió el Ejecutivo, que es una ley que no está orientada a las pymes y que duerme en el Congreso. Entonces, hoy día la verdad que el ecosistema para crear empresas sigue siendo disparejo. Entonces, la verdad que el rol que juegan los gremios, como por ejemplo la SECH, es súper importante. Uno, para la opinión pública, de poner instalado que el tema de las pymes y los emprendedores es súper importante y el desequilibrio empresarial que existe entre las pymes y los emprendedores. Y segundo, la importancia del rol que cumplimos. Generamos el 50% del empleo formal, pero lamentablemente aportamos menos del 10% al PIB. Entonces, hay una serie de cosas, y sobre todo el próximo gobierno que tiene un tremendo desafío, hay una serie de cosas que hay que abordar con urgencia, de manera que las políticas públicas, en la urgencia, en la instalación del gobierno, la urgencia sean los emprendedores y las pymes, porque si quieren aumentar el sueldo mínimo, quieren mejorar las pensiones, algo que todos los chilenos queremos, mejorar el sueldo mínimo, mejorar las pensiones, rebajar las 40 horas a la semana, es muy difícil con las pymes aportando menos del 10% del PIB. Seguimos en Manos Libres con el presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile, ASECH. Miguel Mendoza, tú tenías una pregunta justamente referida a lo que se viene. Hola Marco, ¿cómo estás? Estoy en camino a Concepción. Bueno, la consulta es que si hablaste sobre Gabriel Boric, y no sé si la SED está acercado al equipo de Boric o Boric se ha acercado a ustedes para ver el planteamiento de las pymes, que las pymes son los que dan mucho trabajo en nuestro país, y si han tenido esa ayuda de parte de ellos. Y también una pregunta también relacionada con eso es si el gobierno del actual presidente Sebastián Piñera lo ha ayudado o ha tenido algún acercamiento con ustedes, porque realmente tanto en la pandemia como también en el estallido social arruinó muchas pymes y algunas están flotando. Así que esas son mis dos preguntas. Gracias, Marco. A ver, han pasado dos cosas. Uno,
el gobierno de Gabriel Boric se acercó a nosotros y a varios gremios más y nos invitó a una reunión la semana pasada. Estuvimos conversando y nos invitó ante la ENADE. Estuvimos conversando respecto a las urgencias que tienen las pymes y nuestra visión respecto a la situación de las pymes del país y los emprendedores. Nosotros nos contactamos también con el gobierno electo de Gabriel Boric a través de distintas personas que son del círculo. Y la verdad que nos pareció un buen gesto el que haya el presidente recién electo querido reunirse con nosotros antes que los grandes empresarios, entendiendo que las urgencias nuestras impactan en mayor cantidad de empresas, personas que están detrás de esas empresas y empleos. Insisto que generamos el 50% de los empleos formales y justo los informales llegamos casi al 70% de los empleos. Entonces, me pareció eso una buena señal. Segundo, respecto a la situación, a lo que se vivió en el gobierno de Sebastián Piñera, fue bastante extrema la situación, tanto la crisis social, lo que se vivió con la crisis social, todos tienen sus miradas, pero los hechos reales es que los emprendedores y las pymes lo vivieron de forma durísima porque se generó una crisis social. El 18 de octubre muchas pymes tienen que cerrar porque muchas de las manifestaciones y saqueo y vandalismo que se genera dentro de la crisis social afecta a muchos emprendedores y pymes, y ellos hay muchos afectados ahí. Y en marzo comenzamos con toda la pandemia y la crisis económica que empieza a generar la pandemia en conjunto con la crisis social. Entonces, fue un periodo duro, extremo. Yo creo que nunca el país había vivido dos eventos tan grandes en simultáneo, y sin duda que el manejo de la pandemia respecto a los confinamientos agravó más la situación de los emprendedores y las pymes. Nosotros participamos en todo el proceso de los FOGAPE, de las primeras medidas. De hecho, es una medida nuestra respecto a los bonos, el bono PYME, los préstamos para las leyes sociales. Esos son temas que propone ASECH en conjunto con otros gremios. También hay que ser justo, que hay varios gremios que también pidieron cosas similares, pero nosotros fueron los que más persistimos. Insistimos con el ministro de Economía, con el ministro de Hacienda, y después fuimos al Congreso a conversar con la senadora Proboste para que fueran estos aprobados, amplificados y se negociara políticamente ese tema. La verdad que yo creo que el gobierno llegó 5 o 6 meses atrasado con la ayuda y una serie de políticas públicas, pero llegó. Yo creo que la crisis era más grande de lo que todos pensábamos. Yo creo que los FOGAPE fue una política pública bien intencionada, pero se quedó súper corta. El gobierno anunció cerca de 1 millón de pymes que iba a beneficiar, y la verdad que entre el COVID y el FOGAPE COVID y el FOGAPE Reactiva, no sé si son las mismas pymes, pero en uno beneficia cerca de 250.000 empresas y en el otro algo similar, cerca de 300.000 empresas. Entre los dos, no sé si se repite la misma empresa, no podría decir que beneficiaron a 500.000 pymes distintas unas de otras. Lo que yo sé es que hay 230.000 operaciones en uno y 250.000 o casi 300.000 operaciones en un segundo. Lo que sí sé es que en el segundo FOGAPE no llegó a ninguna microempresa, lo cual generó una falta de insolvencia importante en las microempresas. Y vuelvo al tema de la ley de insolvencia, porque en todos estos años muchas pymes han dejado de ocupar su RUT y lo que han hecho es ocupar otros RUT para seguir operando y para seguir facturando y generando ventas e ingresos. Y hoy día no hay una ley de insolvencia que permita o que tenga las condiciones para que los emprendedores y las MIPYME puedan resolver sus problemas de insolvencia, porque primero tiene un costo. O sea, entre los costos legales nosotros hemos calculado que están entre 8 y 12 millones de pesos. Hay un tiempo que está asociado. Y tercero, es que la verdad que no está pensada y diseñada para que una micro y pequeña empresa se acoja rápidamente y vuelva a reemprender. Es un plazo largo, burocrático, en donde al final las pymes, entre eso, y es lo mismo que pasa con la informalidad, no están dadas las condiciones para que una persona se formalice y entienda que es mayor beneficio formalizarse
que seguir en la informalidad. Pasa lo mismo con la ley de insolvencia. Al final las empresas y los pymes dejan sus obligaciones con los RUT y hacen una serie de acciones recomendadas por los abogados para que no sean ejecutados por los bancos, pero al final lo que pasa es que el Minecon pierde el rastreo y se pierde la trazabilidad de todos esos negocios de insolvencia y no se puede generar unas políticas públicas para ayudarlos. Sí, es cruda la situación de las pymes antes, siempre fue, y después de, claro, del estallido social, la pandemia, en fin, esta crisis hiperinflacionaria que se está viniendo inevitablemente también, hay que tener ciertos recuerdos para eso. Marcelo Centeno, en Manos Libres, también tiene consultas para ti, Marcos. Hola Marco, buenas tardes, noches. Hola. Yo tengo unas preguntas así que son bien básicas también, como dice en lo Miguel, básico está lo interesante. Sí, como dice Miguel, yo soy un microempresario, yo soy un emprendedor, no sé, ¿qué es la SECH? ¿Quiénes son las SECH? ¿Por quién está compuesta? Porque yo como pequeño o micro o submicro empresario, mirándolo desde afuera, lo veo como un grupo de personas que tienen intereses súper diferentes y que no sé cuál es la función que cumple, si es una función de representación gremial, si es una función de apoyo a la pequeña y mediana empresa, si es una función política, y justo con eso, las personas que componen el directorio, me imagino lo difícil que debe ser hacer una elección para elegir entre muchas personas que tienen liderazgo, ¿cierto? Porque por algo son emprendedores, elegir cómo se realizan las elecciones, se generan bandos al interior, existen rencillas en torno a porque en cualquier organización humana, ¿cierto?, donde haya más de 2 personas, siempre van a haber conflictos. Entonces, ¿cuál es la orgánica de la ASECH? ¿Qué es, digamos, por quién está compuesta y cómo se organizan y cuáles son las funciones que cumplen en el país? ¿Y cómo conviven al final? Y claro, y si se da un poco esto de que hay egos al interior, porque es inevitable, pienso yo, donde hay puros líderes que efectivamente existan, ¿cierto?, alguna lucha o ego que estén en discusión siempre. Gracias, Marcelo. Es una pregunta simple, a ver, la Asociación de Emprendedores de Chile es un gremio que tiene un solo objetivo, que es hacer de Chile un mejor país para emprender. En algún momento, ante la pandemia y ante la crisis social, hablábamos de que Chile fuera el mejor país para emprender en el mundo. La verdad es que hoy día que Chile sea un mejor país para emprender es una gran meta. Y eso tiene que ver al final con tratar de emparejar la cancha. Cuando tú eres un gremio y representas a 50.000 personas, sin duda que es difícil. Es difícil porque acá está lleno de emprendedores que quieren estar en el directorio y sobre todo que quieren ser presidente, porque la SECH se transformó en una buena plataforma para darse a conocer, para proyectar ideas, visiones. Te reciben todo, el ejecutivo, el legislativo, los stakeholders, etc. Entonces, sin duda que como toda organización en crecimiento que tiene 50.000 socios, se generan cosas, se generan roces, se generan molestias, gente que no queda satisfecha por los líderes que se eligen, gente que siente que acá uno viene a enriquecerse o que viene a aprovecharse, una serie de prejuicios que yo creo que lo que vive el país y todo lo que se ha visto en las elecciones y en la constituyente no es, las organizaciones no son inmunes a todo lo que ha pasado en el país.
todo ese ánimo se va a las instituciones, porque las instituciones están compuestas por personas. Entonces, la verdad que yo lo que siento es que cuando se viven estos terremotos o estas revoluciones o transformaciones sociales, la verdad que ahí se ve qué tan sólidas son las instituciones, qué tan sólidas son las bases, qué tan sólidos son el governance, el gobierno corporativo que se instaló, los procedimientos y una serie de cosas, y también qué tan alineados están las personas en torno al propósito, porque a mí me llama la atención cuando hay personas que quieren imponer su ego o quieren ocupar el liderazgo de una mala manera, cuando hay organizaciones que tienen un propósito tan claro, y la SECH tiene un propósito súper claro, que es de hacer de Chile un mejor país para emprender, que es emparejar la cancha para cientos de miles de emprendedores. En Chile, el 99% de las pymes, de las empresas son MIPYMES. Cientos de miles de microempresarios, pequeños empresarios, medianos empresarios se levantan de las 6 de la mañana a las 5 de la mañana y se acuestan a las 12 de la noche, trabajan de lunes a lunes para sobrevivir con sus negocios. No estamos hablando ni siquiera que están generando riqueza y que están ganando plata a manos llenas, lo cual, si pasara eso, estaría fantástico, porque para eso se crean las empresas, para generar riqueza. Y para también, sin duda, ser un actor social dentro de esta nueva sociedad. Pero la mayoría de las MIPYMES están en la sobrevivencia, están en la trinchera, están tratando de vender para mantener sus familias, para mantener a sus colaboradores, para darle educación, vivienda, salud, a sus colaboradores a través de los sueldos, y a su familia a través de los retiros, los sueldos que ganan los emprendedores. Entonces, la verdad que organizaciones como la SECH le hacen bien a Chile desde mi perspectiva. Sin duda que pasan un montón de cosas, pasa un poco de todo lo que tú mencionaste, se generan bandos, se polariza, se generan peleas. En la SECH hay elecciones, sin duda, cada 2 años hay elecciones y se renueva la mitad del directorio y la gente se postula con muchas ganas de estar en el directorio porque eso les da vitrina, etcétera. Y yo creo que es parte de los procesos que viven todas las instituciones que crecen. Si la SECH no estuviera creciendo, si la Asociación de Emprendedores no fuera mediática o no fuera importante, no pasaría esto, nadie querría estar en el directorio. Pero la verdad que la mayoría de los emprendedores quieren estar en el directorio y quieren aportar y quieren ser un aporte. Sin duda que es difícil convivir y es difícil alinear personas que tienen éxito, personas que son exitosas y personas que logran conseguir constantemente sus objetivos de negocio. Pero al final del día, yo creo que lo más relevante es el propósito que tiene el gremio. Es que básicamente estamos trabajando para que Chile se desarrolle, se reactive, crezca y se desarrolle a través de los emprendedores y las MIPYMES. Porque nosotros tenemos una convicción absoluta de que si a las MIPYMES y a los emprendedores les va bien, a Chile le va muy bien. Marcos Rivas, presidente de la SECH aquí en Manos Libres. Interesante conversación. El emprendimiento no deja de ser uno de los temas más relevantes. El motor, como se dicen, hay frases muy hechas, en fin. Yo te quiero preguntar cuál es la proyección de SECH a 3 años. Pero antes te quiero preguntar, puntualmente y siendo súper carepalo, ¿cuál es el peor pecado del Estado contra las pymes? No pagar las 30 días. El Estado no paga en 30 días. No paga 30 días. ¿Puedes detallar eso? Paga 59 días. Que ahora me acaba de llegar el último reporte que vamos a sacar en prensa, seguro con algún medio de comunicación, de los pagadores y del ranking de pagadores. Y la verdad que están los privados, que el último ranking estaban en cerca de 40 y tantos días, 49 días. Después viene el Estado y después las municipalidades se disparan a un tiempo importante. Entonces yo creo que hay municipalidades que no pagan. Yo creo que lo más importante tiene relación al compromiso del Estado. Si el Estado tiene el dinero por presupuesto, entonces ahí yo creo que el principal compromiso que debe tener un gobierno con sus pymes es pagar las 30 días. Yo creo que eso es fundamental
eliminar esa burocracia, eliminar los tiempos burocráticos, generar las condiciones para que las MIPYME en las compras del Estado participen más. Por ejemplo, se trazan, el Estado compra a través de Chile Compra cerca de 12.300 millones de dólares. Eso es lo que compra el Estado generalmente. Por lo menos el 2020 compró eso. Y cerca de un 59% representa las compras que hacen las MIPYME, o sea, los proveedores MIPYME, lo cual uno podría decir, oye, mira, es fantástico el porcentaje que representan las MIPYME. Pero hay que recordar que casi el 99% de las empresas en Chile son MIPYME. Entonces, cuando uno analiza los tickets promedio, una gran empresa tiene un ticket promedio de negocio de 3.000 millones y una MIPYME de 30 millones. Entonces, tiene que ver que al final unos pocos concentran parte importante del presupuesto y muchos se pelean al final el 59%. Entonces, yo creo que tiene que haber equilibrio en todo ámbito de la vida. Y en el caso del Estado, yo creo que una de las cosas que tiene que abordar el Estado, uno, pagar los 30 días y dos, seguir trabajando para que las pymes sean los principales proveedores del Estado. Un Estado abusivo. Bueno, y quedó pendiente lo siguiente, la proyección. ¿Cuál es tu objetivo? Si sales reelegido o reelecto a fin de año, 2022 ya estamos, para quienes siguen pensando que estamos en el 2021, ¿cuál es tu desafío? ¿Cuál es la proyección de la SECH de aquí a 3 años? La meta. Para ser honesto, no lo tengo en mis planes, no estoy pensando si acaso voy a ir a la reelección o no. Para ser súper honesto, hoy día estoy súper concentrado en el año 2022. La verdad que creo que la SECH tiene un tremendo desafío, de seguir defendiendo a los emprendedores y las pymes, seguir representándolo, sobre todo en políticas públicas. Este año participamos en 7 iniciativas de políticas públicas. Participamos en la modificación de Chile Compra y fuimos a hacer indicaciones al Congreso. Cosas que son muy pocas, la gente no sabe esto, pero la SECH lo representó el tema de Chile Compra. La SECH lo representó en el proyecto de ley corta reforma a pensiones, en donde se iban a eliminar las exenciones de servicio. Y nosotros nos opusimos a eso. Ese proyecto hoy día todavía no es aprobado y uno de los principales rechazos de los congresistas tiene que ver con eliminar esa exención. Participamos en la ley FOGAPE reactiva, participamos en todos los bono PYME, préstamo solidario para las leyes sociales, en el bono del IVA, etcétera. Entonces, yo creo que la SECH tiene que seguir siendo protagonista en políticas públicas y participar en todos los ámbitos de representación para siempre estar velando por los intereses de los emprendedores y las pymes de forma objetiva y con una misión clara, que es que las pymes logren triplicar el aporte al PIB en 5 años. Porque todos los desafíos que tiene el país está asociado a mejora de sueldo mínimo, a que trabaje menos la gente porque quiere estar con su familia, a mejorar las pensiones, y la única forma que las pymes puedan cumplir es que se triplique el aporte al PIB como era en los años 90. Hoy día está en menos del 10% y eso significa la desigualdad. Eso es lo único que muestra la desigualdad empresarial. ¿Eso qué significa? Que la gente que se sigue levantando a las 6 de la mañana se va a tener que levantar a las 5 de la mañana y se va a tener que seguir matando trabajando, y eso no puede ser. Tiene que haber un equilibrio, tiene que haber una recompensa, y ahí es donde está el Estado, donde está el gobierno, las políticas públicas, que tiene que seguir trabajando para que se empareje la cancha y para que haya meritocracia en este país, porque al final los costos de acceso al capital, la burocracia y todos los tiempos de pago a 30 días hacen que sea tremendamente desequilibrado y desigual el emprender y crear empresa en Chile. Marcos Rivas de Manos Libres, en esta ya estamos avanzando en el mes de enero, tercera semana de enero, poquito más, algunas horas más dicen que se sabe el gabinete de Boric. Y después se supo, ¿saben qué se supo, no? Que tiraron, todas esas filtraciones las tiraron para ver las redacciones en las redes sociales, una especie de aplausómetro. ¿A quién le gustaba que no? Dios mío, yo lo encuentro infantil, inmaduro, irresponsable, poco republicano, asustadizo, temeroso, inseguro, en fin. Espero que a Boris le vaya bien, pero eso no es una buena señal. Estamos con Provienes, líderes y especialistas en compra-venta, arriendo,
y también en inversión de propiedades, www.provienes.cl, que es de un emprendedor, fíjate, Marcos, de Mario Pulgar, un emprendedor que ha confiado en Manos Libres y nos está auspiciando. Felicitaciones a Mario. ¿A él? Sí, pues. Sí. Verónica, tú tenías una inquietud respecto a cómo se ven los emprendimientos, ¿cierto? Al escuchar a Marco hablar, la verdad es que uno empieza a hacer la similitud de lo que ustedes viven a lo que viven los chilenos. O sea, es como extrapolar una situación, ¿ya?, que tiene que ver con la estructura de este país, y tiene que ver también con un modelo económico, ¿eh? Porque cuando tú hablas de las organizaciones como los emprendedores, uno podría pensar que también existe una estructura forzada para que este emprendimiento se quede ahí, ¿te fijas? Que también no podría ser casual a lo mejor, ¿te fijas? Tantas restricciones, tantas dificultades de repente, y ser parte de las personas que están como acogiendo el trabajo en sí. ¿Ya? Yo creo que eso también es como importante a lo mejor desde la estructura que tiene un modelo económico también pensarlo, te fijas que no es casual. Y a la vez también pensar en lo que tú señalas, o sea, las externalidades, obviamente, que impactan a todas las empresas y organizaciones en un país, o sea, y en la medida que son más vulnerables, lo impactan más también. Entonces, obviamente que las personas que fueron más vulnerables en estos procesos que hemos vivido, claramente quedaron menormente provistos, si uno quiere pensarlo así. Yo quiero preguntarte desde el punto de esto de ser un emprendimiento. Cuando uno quiere emprender algo, tú hablas de que tiene que ver con una actitud, pero ¿cómo yo puedo saber si voy bien encaminado, si este emprendimiento, ¿cierto?, tiene futuro, ¿ya?, y va a ser realmente una forma de vida para una persona? O sea, ¿cómo le dirías tú a alguien que quiere emprender en algún tema, en algún área, para que le vaya bien? ¿Cuál crees tú que son como las claves de eso? Y que pueda evitar el valle de la muerte. Claro. Qué difícil pregunta. Para eso están los emprendedores, para responder cosas difíciles. Porque... Emprender es 100% incertidumbre. O sea, nada está escrito en piedra en los negocios y en el emprendimiento. Mira, puedes comprarte una franquicia y te puede ir mal. O sea, puedes montar cualquier cosa y te puede ir mal, porque el ámbito de los negocios son muchas las variables que están en juego. Para alguien que comienza un negocio, la verdad que hay harta literatura, como por ejemplo, entender siempre quién es el cliente, entender siempre que uno tiene que ir de menos a más con los recursos, generar un mínimo producto viable, y ese mínimo producto viable, ojalá hacer el concepto de bootstrapping, que es tratar de ocupar la menor cantidad de recursos posible en las fases de validación, entendiendo que el cliente todavía no tiene un producto o servicio claro y uno tiene que ir testeando, ir viendo si acaso efectivamente mi propuesta de valor, mi producto o servicio le va a interesar a potencial cliente. El mejor indicador que una empresa va bien es la venta. No hay ningún otro indicador, ninguno, que a una empresa le vaya bien o le vaya mal que la venta. Si la empresa no vende, no vive. En el caso de la app son los usuarios, pero el problema de las aplicaciones mobile, la app y otros modelos de negocio que requieren mucho capital de riesgo para ir financiando al final el crecimiento de esos usuarios que al principio no pagan. Cuando los usuarios no pagan, el producto son ellos. Cuando las aplicaciones son gratis y nadie paga, alguien generalmente paga esa factura. Entonces, ahí el producto es de la gente que adquiere ese producto gratuito, porque significa que están obteniendo data de ellos. Pero en general, sacando las apps y todos estos modelos de negocios más disruptivos, que requieren mucho capital de riesgo, si un negocio no vende, no es un buen indicador.
y en eso no hay que perderse. O sea, hay que siempre estar monitoreando la venta. No hay nada más importante que vender. Yo he escuchado un montón de emprendedores que dicen, mira, vamos a poner, somos 4 socios, vamos a poner tanta plata cada uno y bueno, vamos a contratar vendedores. Y yo les pregunto, pero ¿por qué no venden ustedes? No, es que yo no soy bueno para eso, o eso es para otro tipo de personas. Como bajando el perfil al que vende. La verdad que no hay nada más importante en una empresa que el que vende. No hay nada, porque si no hay venta, no pasa nada en una empresa. Entonces, la verdad es que si uno no se vuelve en un buen vendedor, y esas habilidades se adquieren, se pulen, se mejoran, y por eso hay la importancia de los socios, porque uno va complementando talento, pero lo que hay que tener claro es que si un negocio no vende, la verdad que está condenado al fracaso. Y Marcos Flamo, con Marcos Ríos, presidente de la SECH, aún no sabe si se va a la reelección de fin de año, pero ha tenido un buen año con altos y bajos, como todas las cosas. ¿Quién no ha tenido altos y bajos en este país? El gobierno actual no lo ha tenido, el próximo está partiendo ya con altos y bajos, la justicia, la seguridad ciudadana, en fin, el fútbol. Por cierto, del fútbol, yo quiero felicitar a Christian Endler, Tatiana Endler, que ganó el premio de Best, la mejor arquera del mundo en esta semana. La mejor arquera del mundo. Es la tercera vez que estaba nominada y, escucha, le ganó a grandes porteras y un tremendo reconocimiento a una gran profesional y una gran persona. Marco, maravillosa. ¿Cierto? Sí, una maravilla ahí. A veces hay que matizar con otras cosas que tienen que ver también con eso, con el esfuerzo, el sacrificio, la constancia, la resiliencia, la disciplina, el rigor. También lo tiene una deportista de élite y también lo tienen que tener, y lo tienen los emprendedores. Lo tenemos, humildemente. Ella se supo reinventar, porque ella era delantera. Y fue Marcos Cornet que le sugirió. Sí, fue Marcos Cornet que le sugirió que fuera arquera. Arquero de Palestino. Te aporto un dato. Dale. Que fue Marcos Cornet que le sugirió por la altura. No, genial. Sí, que probaran el arco. Imagínate Marcos lo que fue. No, un ojo ahí, un ojo. Y eso también es importante, lo vamos a tratar un ratito más y que nos apuramos, para no abusar de tu tiempo. Marcos Cornet fue arquero de Palestino, de Antofagasta y de otros clubes. Marco, tú recién hablabas de las personas que se levantan a las 4 o 5 de la mañana a emprender, hasta las 12 de la noche. Entonces, cuando uno habla de emprendimiento o escucha hablar de emprendimiento, te encontráis de repente entre una persona que vende su vaipilla afuera del metro Baquedano, y te encontráis también dentro del mismo espectro del emprendimiento con alguien que tiene una fintech y que hace desarrollo tecnológico. ¿Podemos seguir hablando de que eso sigue siendo el mismo ecosistema o es necesario volver a estratificar para diferenciar ingresos, intereses, en fin? Se ha discriminado los apoyos de forma distinta a emprendimientos que tienen una componente innovadora, y para eso hay toda una vertical. Corfo tiene hartas líneas, Cercotec, y se ha creado un ecosistema en torno a las empresas que tienen una componente innovadora, y los emprendedores que no tienen una componente innovadora son más tradicionales, y ese pasa a ser el 95,5% de los socios de la SECH, que tienen esa característica, que son emprendimientos tradicionales. Entonces, la verdad que uno de los problemas que tenemos es que esos emprendedores que tienen pymes, que generan empleo, siempre todas las políticas públicas están orientadas a la deuda. Entonces, si tú tienes una pyme que no tiene una componente innovadora, deuda. Banco, deuda, garantía, deuda. Entonces, uno de los temas que yo creo que hay que abordar respecto a las políticas públicas es en ver formas de financiamiento distintas a las pymes, que no sea solo endeudarlas. Los costos de acceso a capital que tienen las pymes en general son altos en comparación a las grandes empresas o en comparación a las personas que acceden a capital, como personas naturales, no como personas jurídicas. Entonces, por ejemplo, que a las empresas de menos de 5 años no paguen renta, o que se les genere una línea de crédito donde no paguen IVA los primeros 5 años y después eso se lo devuelvan al Estado, obviamente con un tope en el crédito que van teniendo desde el Estado para que ocupen ese IVA y lo ocupen como capital de trabajo. El tema de las leyes sociales, ver cómo ellos, en vez de pagar mensualmente las leyes sociales, podrían pagarlas trimestralmente,
¿Por qué? Porque no les pagan a 30 días. Entonces, todos los flujos están orientados a paga 30 días, la pyme paga 30 días, el banco no le presta plata y le presta plata cara, las facturas del factoring son caras, factorizar las operaciones, y al que tiene el costo de acceso más alto es la pyme, con crédito alto, no le pagan a 60 días, para que vamos a hablar de la municipalidad. Entonces, hay que lograr empatizar y armar un modelo para la pyme. Sinceremos las cifras. Si a la pyme no se le está pagando a 30 días, ¿por qué se le exige a ella que pague a 30 días? Entonces, te estoy hablando de cosas, de un puro problema, de los pagos que reciben las pymes. Otro tema que te mencioné antes tiene que ver con las compras del Estado, cómo ser proveedor del Estado y las condiciones que tienen que tener los proveedores, las pymes, con boletas de garantía, y qué sé yo, una serie de cosas que le piden a una pyme que en comparación a una gran empresa es un desequilibrio respecto a los recursos, los avales, etcétera. Entonces, yo creo que hay que empezar a generar políticas públicas que estén adecuadas a la situación que viven las pymes. Aportan menos del 10% al PIB, generan el 50% del empleo. Entonces, si queremos más y mejores empleos, el 70% de los sueldos mínimos los pagan las MIPYME. Entonces, imagínate, aportan menos del 10% al PIB. En prepandemia aportaban casi el 15% al PIB. Bajaron 5, creo que 5 puntos, no, era el 13 como y tanto, bajaron como 3 puntos, 4 puntos del PIB. Y hoy día se les quiere, el nuevo gobierno electo está proponiendo aumento del sueldo mínimo a 500.000 pesos, bajar las 40 horas, lo cual obviamente aumenta los costos, y aumentar el 8% con cargo al empleador. Entonces, los costos van seguro para las pymes el aumento, pero el aumento y las condiciones más favorables para que ellos crezcan y vendan más, o bajar los costos de acceso a capital no existen, o reducir los tiempos de pago. Entonces, yo creo que lo que falta es que en algún momento sinceremos la situación. Es una desigualdad horrible lo que viven los emprendedores y las pymes en este país, horrible. Entonces, si queremos un país más justo, si queremos un país más equilibrado, si queremos desconcentrar la riqueza, está en los emprendedores y las pymes. Si tenemos pymes que evolucionan empresarialmente, los que son micros son pequeñas, los que son pequeñas pasan a ser medianas y los que son medianas pasan a ser grandes, desconcentramos la riqueza. Pero hoy día, la verdad que no están dadas las condiciones ni siquiera para que ellos puedan ser grandes empresarios. Bien, Marco, ¿eh? O sea, puta, la conclusión es que es como que te cagan por los 4 puntos cardinales. En definitiva, digamos. ¿Qué dice? Perito, digamos. Oh, qué complejo, ¿eh? La incoherencia. La incoherencia que existe me asombra. Yo te quería hacer una consulta en relación a ¿qué opina la SEC, cierto, respecto a la reforma tributaria? ¿Ustedes tienen alguna postura? ¿Cómo creen que se puede definir este tema? No lo hemos conversado internamente, para ser honesto. Así que voy a dar la opinión en función de la situación que veo de los emprendedores y las pymes. Yo creo que con la situación que hoy día están viendo los emprendedores y las pymes, aumentarle el impuesto a las pymes es una cuestión de una inconsecuencia brutal en no estar mirando la verdad, que insisto, el 50% del empleo, el 70% de los sueldos mínimos lo pagan ellos. No es que paguen los sueldos mínimos porque sean unos negreros, es porque no tienen más recursos, y esa es la calidad de trabajo que pueden generar muchos de ellos. Entonces, aumentarle el sueldo mínimo a 500.000 pesos, rebajar a 40 horas las horas semanales y aumentar en un 8% el costo con cargo al empleador, las leyes sociales, y más encima aumentarle el impuesto a las pymes, yo encuentro que es matarla. Exacto. Es matarla. No hay una otra lógica. Lo que podríamos estar conversando es, ok, necesitamos hacer estos cambios sociales para cientos de miles de chilenos que lo necesitan. Perfecto. ¿Cuáles son las políticas públicas que vamos a generar para que las empresas, las pymes, o dupliquen o tripliquen el PIB en 5 años? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a garantizarles que haya más pymes que sean proveedores del Estado? ¿Cómo garantizamos, por ejemplo, capitalizar más el FOGAPE y bajar los costos de acceso a capital? Es decir, que haya casi un costo de fondo para que las pymes puedan acceder a capital de trabajo. ¿Cómo generamos, por ejemplo,
un FOGADE, que es otra garantía que puede capitalizar el Estado para prestarle a empresas que son jóvenes y tienen menos de 3 años y nadie les presta dinero. Para que ustedes sepan, el 53% de las alternativas de financiamiento en Chile lo representan las instituciones financieras, los bancos e instituciones financieras, en comparación a Estados Unidos, que es cerca del 13%. Entonces, es decir, aquí en Chile, si tú no tienes plata personal, con amigos, el banco, y el banco no te presta los primeros 2 o 3 años. Entonces, ¿cómo creas una empresa? ¿Cómo puedes crecer? Entonces ahí se genera el desequilibrio empresarial, porque un gran empresario que tiene patrimonio, que tiene aval, puede partir una empresa desde cero, ir al banco y prestarle casi dinero a costo de fondo. Uno puede decir, es obvio, tiene mayor patrimonio, sin duda, pero ¿por qué no puede alguien que está partiendo? ¿Por qué el Estado no genera las garantías para que esa persona pueda acceder con capitales de trabajo, con líneas de crédito de trabajo, con capitales de inversión, reenfocar el FOGAI, etcétera? Se pueden hacer un montón de cosas, pero yo siento que todos los gobiernos están enfocados en los cientos de miles de chilenos que tienen los problemas, y yo estoy de acuerdo en ello, lo celebro. Pero las empresas y los emprendedores que están detrás, que generan esos puestos de trabajo, están al 3 y al 4, están en formas precarias, ni siquiera dignas, están en formas precarias. Entonces, ¿cómo logramos no solo dignificar el emprendimiento de estas pymes, sino generarle una oportunidad, emparejando la cancha para que tengan la posibilidad de seguir creciendo con sus empresas? Entonces, yo creo que el tema de fondo acá no es aumentar el sueldo mínimo, bajar la jornada laboral, aumentar el 8% con costo al empleador, aumentar los impuestos. Si tenemos unas pymes que están en un 30% del PIB, ninguna pyme emprendedor va a estar alegando que le suban el sueldo mínimo, que los trabajadores trabajen menos, que tengan mejores pensiones. Todos vamos a querer eso, pero el problema es que hoy día aportamos menos del 10% del PIB. Es decir, de 1.000 pesos que se venden en Chile, solo 100 pesos van a las pymes y generan el 50% del empleo. Entonces, la desigualdad es tan brutal que la verdad que no sé cómo los políticos siguen proponiendo medidas que le afectan a las pymes. Es una locura. Una estupidez. Un absurdo y una estupidez. Es ideológico. Claro. Hablas de los políticos. Sí. Hablas de los políticos, Marcos, y claro, ahí surge la pregunta de inmediato. ¿Cómo es la relación de la SECH con la clase política? Porque todo lo que estás diciendo tiene que ver con decisiones políticas en el Parlamento, en fin, en el Ejecutivo, pero también ahora con la Convención Constitucional. ¿Qué relación hay ahí con la Convención, con el Parlamento, con el Ejecutivo? ¿Es buena, es mala, existe o no existe? ¿Podemos estar esperanzados en eso o no? Mira, la verdad es que en general nos reciben bien en todos lados. No puedo reclamar de nada, de nadie. Con republicanos hemos tenido poca relación, pero desde la UDI hasta el Partido Comunista logramos conversar. Logramos poner nuestras ideas. Con el gobierno de Sebastián Piñera en general tuvimos una muy buena relación. Con el ministro Lucas Palacio, con el ministro de Hacienda, con el ministro del Olio. Muy buenas relaciones con el presidente también. De hecho, estuvo los 10 años de hace menos de un mes y medio, no sé, menos de un mes. Y la verdad que con el Congreso, con la DC, con el PS, en general nosotros vamos a las comisiones principalmente, más que relacionarnos con partidos. Nosotros nos relacionamos en función de los proyectos que van al Congreso y nos relacionamos con las comisiones, por ejemplo, la Cámara de Diputados de Hacienda, de Economía, de Constitución, de Trabajo, etcétera. En general, cuando nos invitan, nosotros vamos con propuestas, entonces, y vamos con data, vamos bien preparados, entonces en general tenemos buena recepción. Y ahora con el gobierno electo también, siempre hemos sido catalogados como un gremio de derecha, elitista. Una de las cosas que hemos hecho con esta administración, con este directorio este año, es ser más transversales, es conversar con todos y lograr generar una transversalidad, porque al final representamos 50.000 socios que no sabemos su ideología. Entonces, la verdad que hemos sido muy oficialistas, no partidistas, es decir, trabajamos con el gobierno de turno de buena fe y no somos partidistas, no estamos presos con ninguna ideología distinta a los emprendedores y las pymes. Pero cuando tú hablas de buena recepción,
¿Qué significa eso? ¿Una sonrisa, un apretón de manos, una...? No, que nos reciben, nos reciben, escuchan nuestras propuestas, las analizan. Sin duda que hay una serie de intereses cuando uno va al Ejecutivo y al Legislativo, pero en general logramos imponer nuestra... Por lo menos nos dejan escuchar y proponer nuestras cosas. Por ejemplo, nos dio mucha pena, por ejemplo, con la ley de la modificación de Chile Compra, porque la verdad que ahí, por ejemplo, no tomaron ninguna de nuestras indicaciones, pero ni una, cero. Y yo creo, y eso hace que también el proyecto esté estancado donde está, porque a veces el Ejecutivo no toma las indicaciones, en las comisiones tampoco prosperan a veces y se van diluyendo estas conversaciones políticas y no van escuchando al final a los gremios que representan a distintos intereses. Entonces, la verdad que eso nos dio lata. También nos da lata, por ejemplo, el gobierno se comprometió con nosotros, el presidente Piñera, a despachar el proyecto de fondo de capital de riesgo, que es un proyecto que permite financiar vía capitalización a emprendedores MIPYME con componente innovadora y MIPYME competitiva, y no lo ha despachado. Se comprometió con nosotros, por ejemplo, a enviar indicaciones al proyecto de ley de insolvencia y emprendimiento, y no lo ha enviado. Entonces, esas cosas dan lata, cuando se asume el compromiso y dicen que lo van a hacer y no lo hacen. Pero bueno, esto que la política es así, o sea, hay cosas que lográis ganar e imponer con la fuerza de muchos, como fueron los bonos, y hay cosas que se van diluyendo por la contingencia política, por los cambios de gobierno, etc. Un desafío de las SECH es la descentralización también, Yo prefiero la palabra regionalización antes que descentralización. Es más positivo regionalizar que descentralizar, que sugiere algo con una connotación al contrario. Estamos llegando al final de Manos Libres, pero la Vero Rosales tiene la última pregunta que tiene que ver algo. Yo creo que te va a tocar la pregunta en el plano personal. Vero. No, yo te quiero preguntar en lo personal. ¿Por qué tú asumes una causa gremial, cierto? Porque eso tiene costos tremendos. Yo fui presidenta de un colegio profesional y tengo súper claro los costos que tiene en lo personal asumir un cargo, un puesto gremial. Mi pregunta es, ¿por qué tú te involucraste en esto, en la SECH? Una muy buena pregunta. Ha sido un año dificilísimo, porque desde que nos instalamos con este nuevo directorio hemos recibido un montón de ataques, acusaciones y una serie de cosas, y eso hace que se vuelva súper desagradable, ingrato el trabajo gremial ad honorem. O sea, a nosotros no nos paga nadie ni un peso. Yo trabajo casi 24/7 para la SECH, he tenido que dejar mis negocios de lado, muy metido en la causa. Y la verdad que uno de los motivos que a mí me motivó, ¿por qué lo hice? Fueron dos cosas. Uno, que estaba pasando un momento personal en los términos de negocio muy duro, había fracasado con un negocio, y me di cuenta, dentro de la burbuja en la cual estaba metida, de que esto lo viven cientos de miles de emprendedores. Que te vaya mal con un negocio, cómo se aborda la insolvencia, cómo se comportan los bancos contigo cuando tú estás bien y cuando no estáis tan bien o cuando estáis mal, etcétera. Mi papá había pasado por algo similar en el año 98. Mis papás son pymes, mi papá es carnicero y mi mamá es costurera, y los dos son pequeños empresarios. Y la verdad que yo nací viendo a mis papás matarse, trabajando, levantándose a las 6 de la mañana, de lunes a lunes, sin descanso. Y me di cuenta, al estar en la SECH los primeros 2 años, que era el leitmotiv, o que era una condición que cientos de miles de chilenos la viven. Tuve la oportunidad, me lo presentaron, se dieron las conversaciones y tomé la oportunidad porque sentí que un emprendedor que viene de abajo, que no es de Santiago, que no viene de la elite, tenía que liderar un gremio que era influyente en términos de políticas públicas. Y todo lo que he tratado de hacer durante este periodo, y espero seguir realizando durante el 2022, es representar principalmente a cientos de miles de chilenos que se levantan todos los días a matarse trabajando para educar a su hijo, para darle vivienda, salud, educación, de forma precaria. Cuando digo de forma precaria, es que los bancos nunca les prestan plata,
los proveedores no les dan líneas de crédito, se matan trabajando para subsistir, ni siquiera para avanzar o progresar, es para subsistir. Entonces, yo creo que eso en Chile tiene que terminarse. Se tiene que terminar la subsistencia de las pymes y los emprendedores. Sin duda que esto es una selva y son negocios, pero tienen que haber condiciones mínimas que sean más que dignificar el emprendimiento, que se generen las condiciones para que en Chile se pueda, que alguien que es talentoso en los negocios o tiene una idea, como lo hizo por ejemplo Pablo Zamora de Notco, que es alguien de Melipilla, muy talentoso, hizo un doctorado y un postdoctorado en biotecnología, súper talentoso, muy brillante, fue a estudiar a Estados Unidos y se le presentaron un montón de oportunidades y las tomó todas, en donde brilló el talento. Bueno, ¿qué pasaría si existieran las condiciones para que muchos chilenos que tienen talento y no se les dan las condiciones lo pudieran hacer? Yo creo que es el rol de la SECH, emparejar la cancha para que más personas que tienen talento puedan sacar sus negocios adelante. La meritocracia en Chile hoy día no existe. No existe porque al final del día, si no tenías el pituto, si no tenías la red de negocios, si no eres amigo de un amigo, no te invierten, no tienes acceso a buenas redes de negocios y no sacas tu negocio adelante y siempre tus negocios están ahí. Porque no llegas a los grandes clientes, no llegas a los grandes fondos de inversión, porque los fondos de inversión, los family office los siguen liderando los compañeros y los amigos que estuvieron en el mismo colegio, que estuvieron en la universidad. Yo digo ya, fantástico, pero tiene que haber un momento en donde se empareje la cancha y haya más chilenos que son súper talentosos. Chile está lleno de talento, de Arica a Punta Arenas, y logremos generar las condiciones básicas para que esa gente pueda soñar. Y no estoy diciendo que se haga rica, sino progrese, pueda sacar a sus padres adelante, pueda sacar a su hijo adelante y progrese en sus sueños, en sus metas. Y eso hoy día en Chile no está. Todo el mundo te dice que existe, pero es la mentira más grande que nos cuentan. Y es cosa de ver los indicadores. El menos del 10% del PIB está dado para las pymes, imagínate. Eso te demuestra todo al final. Te cuenta el chiste completo, que le des 50% de los empleos, pero te quedas con el 10% de la torta. Absurdo. Es brutal. Es absurdo. Y Marcos, en esta conversación que se fue entusiasmando, digamos, todo el mundo, de lo que estamos aquí, Miguel Mendoza y Marcelo Centeno se los comió el Valle de la Muerte, parece. No, estoy acá. Lo que pasa que la señal es muy mala. Sí. Estoy dirigiéndome a Concepción y claro, haciendo como dice, me identifico totalmente con lo que dice Marco. Hay que estar pataleando, hay que estar pedaleando, hay que estar levantándose temprano, sin vacaciones, trabajando y vendiendo, haciendo innovación. Yo vendo ciencia y tecnología. Y a veces, como dice Marco, y he escuchado atentamente, a veces me he conectado, me he salido, pero es por la señal. Lo único que te puedo decir es que a veces los emprendedores y todos los que somos pequeños no tenemos el apoyo de los bancos, no tenemos el apoyo del gobierno, no tenemos apoyo de nadie. Y más encima, los empresarios más grandes no te pagan a 30 días. A mí me pasó una empresa grande, acá, una empresa que se llama Compañía Cero del Pacífico. ¿La conocen? CAP. 90 días me pagó una factura. 90 días. Entonces eso da rabia, y entonces, claro, ellos se aprovechan del pequeño y el gran empresario o las grandes empresas realmente no saben el costo para poder dar ese servicio. Por eso igual me identifico lo que dice Marco. Oye, sí, Marco, para terminar, todo lo que hay hablado con tanta pasión realmente, porque el emprendimiento tiene un componente esencial de pasión. La actitud, ahí está la actitud. La actitud, sí. ¿Y cómo se llamaría, cuál sería el título del artículo de la nueva Constitución que redactaría Marco Silva para el emprendimiento? Marco Rivas, todavía no me cambio el apellido. Marco Rivas, ¿no? Mi papá Silva, pero no. Pero sí sabía, por eso no lo dije. No. Dale. Yo creo que Chile, país de emprendedores. Así debería estar la Constitución escrita.
Deberían estar garantizados todas las condiciones para que en Chile se pueda emprender. Que exista el sueño chileno, no el sueño americano, el sueño chileno, de que se puede. Tenemos un lindo país, tenemos lindas personas en Chile, pero pareciera ser que nosotros no lo sabemos. Entonces tenemos que empezar a contarnos, primero entender la situación en la cual estamos, las brechas que tenemos, asumir la realidad, pero trabajar para cambiar esta situación. Y desde esa perspectiva, si logramos que Chile sea un país de emprendedores, pero de verdad, de que tienen oportunidades, Chile es un país de emprendedores, pero con rostro pyme, que te pagan a 60 días, lo que decía Miguel, que te pagan a 90 días, pero a ti te exigen cumplir a los 30 días, vaya al banco, no te dan meses de gracia, te dan tasas por sobre el 1%, 1,5% mensual, así es imposible financiar una empresa. Bueno, lo que hay que lograr es emparejar la cancha para cientos de miles de chilenos las condiciones sean más parejas. Nosotros los emprendedores no pedimos que nos regalen las cosas, solo estamos pidiendo que se empareje la cancha, que logremos emparejar la cancha. A lo mejor nunca vamos a conseguir las condiciones que tiene el gran empresariado, no importa, pero si la emparejamos, si nos acercamos, si tenemos costos de acceso a capital cada vez más bajos, vamos disminuyendo la burocracia. ¿Para qué vamos a hablar de la notaría? Ese es un programa entero completo. Ese es otro tema. Si logramos que en este país alguien que hace un mal negocio pueda acogerse insolvencia. Acogerse insolvencia es perderlo todo, pero por lo menos que tenga la posibilidad de volver a partir, que tenga la posibilidad de reemprender. Que no sea criminalizado. Que no sea criminalizado, que tú en Chile haces un mal negocio y te empiecen a investigar. Oye, mira, este gallo está demandado por el banco lo está ejecutando. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que deba plata, viejo? Hizo un mal negocio, no se robó la plata, hizo un mal negocio, se endeudó, perdió la casa, perdió los autos, perdió todo. ¿Qué más quieres que pierda? La dignidad la perdió hace rato. Déjalo volver a partir. Entonces, hay una serie de cosas que en Chile nos hacemos los locos, hay otra palabra para eso, y nos encanta hacer eso, poner debajo de la alfombra el polvo y hacer como que nunca acá estos problemas no existen. Y son tremendos problemas que hacen que cientos de miles de chilenos no puedan avanzar. Entonces, lo que yo creo, lo que hay que hacer, así como existe un nuevo pacto social, para una serie de cosas, hoy hagamos un pacto social para emprender las pymes, rayemos la cancha, emparejémosla de una vez por todas. Desde mi perspectiva, no puede pasar ni un gobierno más que no solucione el problema de emprender las pymes. No puede pasar ningún gobierno más que no solucione los problemas de los emprendedores y las pymes. No puede. Si este gobierno que dice que viene a hacer grandes transformaciones sociales, que viene a mejorar el salario, que viene a mejorar la pensión, que viene a mejorar la calidad de vida de los chilenos, bueno, para que eso pase, para el 50% de la gente que es empleada, o para el 70% incluidos los informales, tiene que solucionar el problema de los emprendedores y las pymes. Entonces, si realmente quiere solucionar eso, primero tiene que solucionar este otro tema. Espectacular. Miguel Mendoza, uy, que estoy loco hoy día. Vero Rosales. Últimas palabras. Iba a decir Vero Franco, una amiga mía de la radio cooperativa. No, yo solamente agradecerle a Marcos por esta realidad que nos plantea, que viven muchos chilenos emprendedores, y me encantó el tema de la actitud, y desearte en realidad que se pueda en este nuevo gobierno hacer algo, a lo mejor acercarse a la Constitución, a estas normas que se están haciendo, ¿te fijas? Porque yo creo que uno tiene que pensar que ojalá tengamos un Chile mejor para todas y todos, y por supuesto para ustedes, que cumplen una labor tan fundamental en nuestro país. Así que yo súper agradecida, aprendí montones contigo, así que gracias. Muchas gracias, Verónica. Gracias, Marcos, por estar en este programa. Bueno, como emprendedor también, impecable tu presentación. A rato a veces se me cortaba, pero escuché atentamente, y bueno, seguir para adelante y que seguir en el horizonte de esto del emprendimiento. Y bueno, y ojalá y te deseo lo mejor como presidente del gremio, y sigue para adelante, sigue defendiendo a todos los que somos emprendedores, que no estemos en la SEC,
o los que están en la SED, ayudarnos mutuamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Bueno, Marcos, yo te quiero decir que aquí tenía un programa aliado, aquí es una alianza probablemente. No lo estoy diciendo, no he pensado en nada, estoy hablando simplemente de lo que nace de la emoción que hemos vivido hoy día, porque creo que tú partiste bastante serio, pero te fuiste entusiasmando y al final reventaste una pasión, weón, un entusiasmo, y creo que te sentiste así, ¿o no? No, yo soy así. Parto serio, Claro. pero después me emociono. Está bien. Bueno, nosotros también somos emprendedores de la comunicación. Así que estemos en contacto, sigamos en contacto. Probablemente cuando se asuma el próximo presidente, Gabriel Boric, podamos volver a tener una nueva conversación para seguir evaluando lo que está pasando con el emprendimiento y la situación social y económica en Chile. ¿Te parece? Muchas gracias, Mario. Muchas gracias a Verónica y a Miguel y a Marcelo por la invitación. Un abrazo grande. Un gusto conocerlos. Lo mismo, Marcos. Igualmente. Fíjate. Chao, chao, gracias. Chao. Y así estamos terminando, Manos Libres. ¿Podemos hacer un anuncio? ¿Alcanzamos, no, chicos? Dale. El próximo sábado que sería el 22, cuando ya tengamos gabinete, vamos a tener que hacer una vuelta por Europa, que nos ha pasado mucho el tema de Europa. De repente nos miramos mucho el ombligo. Dale nomás. Pero Europa está pasando de todo, ¿sí? No solamente el COVID, está Boris Johnson, cerca de una institución. Tenemos a Alemania sin Merkel, que está medio cojeando. En fin, Macron, Italia, la interna, la mafia. En fin, hay harto que conversar. Vamos a estar con un periodista y analista al mismo tiempo político franco-italiano. O sea, entre francés e italiano, pero habla español. Así que eso lo vamos a tener el próximo sábado 22 aquí en Madrid. ¿Les parece? Maravilloso. Ya pues, amigos, nos volvemos a reencontrar prontamente. Abrazos y que estén muy bien. Y suscríbanse.